Muchos repiten las mismas secuencias, otros solo caminan y muy pocos se animan a descubrir algo nuevo. ¿Existe realmente la improvisación en el baile de tango? En este video lo vamos a ver. Seguidme hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir algunas reflexiones sobre un aspecto del baile de tango como lo es el de la improvisación. Es posible que algunos piensen que improvisar significa ser desordenado y es probable que otros piensen que aquellos tienen razón. Pero lo cierto es que el baile de tango suele ceñirse a determinadas estructuras para cumplir en la pista de baile con ciertas reglas de movimientos. Pero antes de analizar este tema, primero debemos entender de qué hablamos cuando hablamos de improvisación, porque lo cierto es que en el baile de tango el concepto de improvisación puede tener más vueltas que un cubo de Rubik. Ya hace más de 15 años me referí a ese aspecto en mi libro La pista del abrazo, que podés conseguir en mi página web www.tangomilonga.com.ar. Creo que fue el primer libro que habló sobre la improvisación en el tango y lo digo con absoluto orgullo, porque en ese libro dediqué un extenso capítulo en el que especifiqué los beneficios que improvisar aporta a nuestro cerebro y detallé en qué se basa el hecho mismo de la improvisación en el baile, de qué se compone. De hecho, conceptualicé al menos 10 o 12 herramientas que todos los que bailamos, sea en la pista o en el escenario, solemos utilizar para generar nuestra improvisación. Ah, no entendí. ¿Utilizamos las 12 en el mismo tango o uno por cada tango? Pero más allá de esto, creo que podría puntualizarte aquí diferentes tipos de improvisación que empleamos en el baile de tango. Por ejemplo, en primer término, llamamos improvisar a tener que crear un movimiento urgente ante una situación inesperada. Como si de pronto pensaba llevar a una mujer a un 8 atrás justo cuando la pareja de adelante retrocedió un paso y debiste interrumpirlo como si fuera un voleo para evitar una colisión. Es decir, podemos llamar improvisar a sortear los obstáculos repentinos que nos ofrece una pista. Es lo que denominaría improvisación espacial. Yo lo atamos con alambre. En segundo lugar, también podríamos llamar improvisación al orden en que desarrollamos las figuras, porque si bien algunos bailan mecánicamente caminata 8 atrás, caminata 8 cortado, caminata 8 atrás, caminata 8 cortado, también están los bailarines o milongueros que mezclan el orden de las figuras de acuerdo con lo que la música les propone, lo cual significa que improvisar es desestructurar dentro de una estructura subordinada a la música, algo que denominaría improvisación coreográfica. Y también contamos con un tercer tipo de improvisación que deviene de no conocer figuras y un miembro de la pareja o la pareja misma crea una forma de interpretar en el tango que tal vez podríamos denominar improvisación innovadora, como ocurrió en distintos momentos de la historia del tango. Ahora, como bien sabemos, el tango está estructurado sobre patrones y figuras que los bailarines aprendemos como su vocabulario básico: ochos, giros, paradas, sacadas, voleos, que funcionan como los ladrillos con los que se construye la danza. Sin embargo, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque aunque cada uno de estos movimientos se enseñen y se practiquen, la manera en que los unimos entra en juego. Y no me refiero a la manera de combinar una figura con otra, sino a la personalidad que cada uno le imprime al movimiento para hacerlo. Y esa es otra forma de ver la improvisación, porque el modo de sentir y de hacer de cada uno y de cada pareja es distinto. Pero en cuanto a si existe realmente la improvisación en el tango, la respuesta es sí, por supuesto que sí, pero con la aclaración de que es una improvisación
dentro de un marco de libertad, dentro de ciertos límites. Digo, no es un caos desenfrenado, sino una elección momentánea de posibilidades dentro de un lenguaje ya establecido. Y siempre y cuando los bailarines dispongan de la capacidad de sentir la música y permitir que sus cuerpos reaccionen a ella, creando así una danza única en cada momento. ¿Y si mi cuerpo reacciona a un tango más tarde? Ahora, generalmente, cuando hablamos de improvisación, nos vemos moviéndonos solos como los supuestos genios que ideamos un movimiento o conducimos. Pero lo cierto es que la improvisación en el tango también depende de la conexión con la pareja. La improvisación es una acción o un juego que requiere de los dos. Alguien que propone, sugiere, invita o indica, y alguien que sigue, interpreta, responde y a veces desafía. Y esta interacción constante es justamente lo que mantiene vivo el tango y lo que hace que cada baile sea irrepetible. Y agrego aquí que el rol seguidor también dispone de su posibilidad de improvisar, como por ejemplo a través del descubrimiento de adornos que embellezcan aún más la danza entre tantas opciones. Pero, más allá de esto, no podemos ignorar que la improvisación cuenta con niveles y que depende de los años de experiencia, de maestría y de conexión con la música, aunque a veces algunos no sean más que burros cargados de libros. Digo, los bailarines más experimentados tienen una biblioteca de movimientos en su repertorio, pero la verdadera maestría en la improvisación no está en exhibir con cuántos recursos se cuenta, sino que depende de saber cuándo y cómo usar la batería de movimientos de que se dispone. ¿De qué sirve, por ejemplo, conocer una figura de parada si no entendemos cuándo hacer una pausa en el baile? Y ahora me lo decís después que tuve toda la tanda de Pugliese congelado en la pista. Y el tema es que un conocimiento profundo de la música permite a un destacado milonguero predecir lo que vendrá y moverse con soltura, sin presiones y por lo tanto tener la cabeza despejada para desarrollar la creatividad. Pero también influyen otros factores, como lo es el entorno, el espacio en la pista de baile, la energía de la milonga e incluso el estado de ánimo que nos asoma esa tarde o esa noche en el salón de baile. Todo esto puede cambiar la manera en que bailamos, porque la improvisación en el tango no es un acto de espontaneidad sin restricciones, es el resultado de todos aquellos factores: técnica, musicalidad, emocionalidad y la relación con el entorno. Y es teniendo todo esto en cuenta cuando entonces se produce ese hecho mágico y fugaz a la vez. Todavía recuerdo a algunos maestros milongueros que solían hablar de escuchar el cuerpo de la pareja y la música, lo que podría entenderse también como parte del tema que nos ocupa, comprendiendo que estamos en un diálogo y que, así como en la vida a veces no sabemos qué vamos a decir o no sabemos qué vamos a responder, así nos ocurre en el baile. El problema posiblemente devenga de cuando necesitamos gritar para que nos escuchen, pero no entremos en ese terreno. Lo que sí debemos saber es que debemos bailar con técnica y aprender a dejarla a un lado, aunque parezca contradictorio. Digo, tener un lenguaje con el cual expresarse, pero a su vez tener la capacidad de soltar la lengua para hablar con fluidez. ¿Y dónde suelto la lengua? A veces podríamos encontrar bailarines que se creen creativos, pero que descubrieron lo que otros ya habían descubierto 20 o 30 años antes. No es que les quite mérito, pero a lo sumo revela una falta de estudio en la historia de la danza. Y también a veces podemos encontrar bailarines que se creen creativos, pero que es más un mimo del propio ego que una relación con la realidad. O incluso a veces podemos encontrar bailarines que realmente logran improvisar, pero en ese caso esos sí son aquellos que yo diría que son excepcionales.
Si al respecto querés agregar tu punto de vista, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, así como bailar o ver bailar nos recuerda que estamos presenciando un acto de creación en tiempo real, también nos invita a una reflexión, y es que la improvisación siempre está ligada al momento presente. El baile de tango es un presente, aunque luego lo soñemos. Y ver la improvisación como el desarrollo de un juego dentro y fuera del tiempo es uno de los aspectos más increíbles que podemos encontrar en esta disciplina, porque todo ocurre durante el movimiento, durante la meditación del movimiento y con la capacidad de ser receptivo a todo lo que nos sucede interna y externamente, y todo simplemente por un objetivo: disfrutar y hacer disfrutar. Solo de pensarlo y de sentirlo vale la pena bailar. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.